Buenos días, ¿cómo están? Celebrando, feliz Navidad, celebrando la Navidad. Sabemos que para nosotros, los que hemos conocido a Dios, no celebramos un día, sino desde que Cristo vino a nuestra vida y nació, estamos todos los días de celebración, ¿no? Porque si no, entonces estamos deidificando un día, y todos los días son del Señor y todos los días debemos de celebrarlo a Él, porque esa es la Navidad, ¿verdad? Así que estoy muy contento de estar aquí. Hace tiempo que quería compartir y hasta este día el Señor lo tuvo a bien. Entonces quiero hablarles un poquito en este día de la historia, porque ¿cuántos saben que todos estamos haciendo historia? Aunque usted no lo crea, cada día usted hace historia. A veces se nos pasa desapercibido los días, pero todos nosotros estamos haciendo historia. Ustedes saben, tienen una historia familiar, ¿a poco no? Cuando sobre todo de las personas que ya se han ido, todos decimos, ay, que el abuelito le gustaba tanto estos días el ponche con no sé cuánto, y que la abuelita hacía los romeritos de tal. Esa es historia, porque la contábamos ya de lo que pasó, ¿verdad? La historia así es. La historia que nosotros los humanos contamos siempre va a ser hacia atrás, viendo hacia atrás. Pero la historia que contó Dios, Él es el único que puede contar la historia desde el principio hasta el fin. Él nos contó toda la historia de nuestra vida, de la vida del mundo, de todo lo que queramos. Está en este libro. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Él escribió la historia. Él sí la puede terminar y ponerle el final feliz, como toda buena historia de Dios tiene siempre en nuestras vidas, porque así acaba el libro. He aquí, yo vengo pronto. Qué maravilla, qué mensaje tan precioso para acabar un happy end, ¿no? Una historia de amor. Pero en este día Dios me ha puesto para compartir una historia, la historia de amistad cristiana. Esa es la que quiero contarles un poquito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo historia, tú nunca sabes que la estás haciendo, o sea, nada más pasa así. Y así fue con amistad cristiana. Ahora podemos ver hacia atrás y ver todo lo que Dios hizo o lo que está haciendo y lo que va a hacer todavía en amistad cristiana. Pero así que nosotros solamente lo único que hacíamos era obedecer a Dios, y ni siquiera sabíamos que Él nos estaba guiando, sino nada más hacíamos las cosas entre comillas espontáneamente, sin saber que era Dios el que estaba escribiendo la historia de amistad cristiana. Porque sépalo bien claro, todo en amistad cristiana ha sido Dios el que lo ha hecho, el que lo ha establecido, el que ha guiado cada paso de todo lo que ha pasado en amistad cristiana. Así que Él es el que ha marcado cada paso en esta asociación civil. Por eso voy a hacer una síntesis, pues en 45 minutos de todo unos 40 años, que es lo que tiene este grupo que se llama Amistad Cristiana. Dios llevando literalmente cada decisión, cada cambio en las diferentes etapas en las que nos ha hecho pasar como amistad. La primera pues es cuando nos convertimos, ese maravilloso día en que pudimos oír el mensaje más revolucionario que el ser humano puede oír. Aquel que sabe o que te dicen que Jesús pagó el precio de tus pecados y que puedes recibirle como tu Señor y Salvador. Y estas personas que nos visitan por primera vez, ustedes van a tener esa experiencia maravillosa, esa oportunidad grandiosa de oír ese mensaje tan precioso, que Jesús quiere no nada más nacer en Belén, sino nacer este día en su corazón. Pues para nosotros fue ese día de nuestro nuevo nacimiento, esa bendita cena en la cual un paciente, nosotros somos dentistas, en ese tiempo nada más mi esposo era el dentista, yo era su asistente, y el hermano que nos llevó a esa cena era un paciente. Una cena en un restaurante, en un salón del Hotel Holiday Inn de la Zona Rosa, que ahora ya hasta cambió de nombre, pero ahí está todavía. Un día, pensaba yo que había sido un octubre de 1972, pero no, me encontré entre las historias de mi vida un tríptico de ese tercer
Congreso Renovación Espiritual que se llamaba. Este paciente nos llevó ahí, es en noviembre de 1972, en donde al oír el mensaje de salvación, yo me paré como resorte para aceptar a Jesús. Tenía yo un hambre y una necesidad de Dios tremenda. Y Dios, oiga bien, levantó a Idilio, porque era necesario que así fuera, para marcar la historia de amistad cristiana. Porque como él mismo algún día sabrá, aún en contra suya, el Señor dijo: tú no te quieres parar, pero yo te paro. ¿Por qué? Porque yo necesito que los dos empiecen una nueva historia para aún la iglesia en México. Así que Dios, con ese hecho sobrenatural del mismo día, a la misma hora, aceptar al Señor Jesús, los dos, haría con nosotros una nueva historia, marcaría un nuevo concepto de ministerio como matrimonio y más adelante como familia, que hasta ese momento no se usaba o no se llevaba a cabo. La iglesia en general, los pastores solo los hombres, sin sus esposas, sus ministerios, predicando, viajando, compartiendo, solos, pero sin sus esposas. Pero cuando empezamos nosotros, y Dios desde el primer día casi que nos convertimos, el hermano Fernando Nieto, que nos llevó al Señor, nos llevaba con él a compartir. Y como no sabíamos predicar ni mucho menos, decía: ahora el doctor Idilio y Maruca Pardillo van a compartir su testimonio. Y desde ahí empezamos los dos juntos a compartir, marcando lo que sería el historial de amistad cristiana. Todos, al referirse a nosotros, siempre decían: el doctor y la doctora Pardillo. Como antiguamente, cuando todavía no era dentista yo, Idilio y Maruca Pardillo. Nunca hicieron solo yo o solo el doctor. Siempre nos asociaron a los dos, porque Dios tenía ese propósito. Otra cosa que marcó amistad es que al conocer al Señor en una cena, en un hotel, no en un lugar religioso, y después invitarnos a seguir compartiendo y conociendo más de Dios en una casa, nunca nos asociaron con un lugar religioso, sino que nos empezamos en la casa y seguimos en la casa. Y cuando ya no cabíamos en la casa, unos pacientes de nosotros que tenían un salón de fiestas que se llamaba el Salón Piamonte, que ahora por supuesto es un casino de juegos, pero en ese tiempo era un salón de fiesta, nos los rentaron. Como eran pacientes nuestros, nos los dejaron a un precio muy accesible y empezamos a reunirnos los domingos en ese lugar, en Insurgentes y Nueva York. Ahí nos empezamos a reunir en un salón de fiesta. Después, otros pacientes, dueños de una escuela que estaba ahí en las calles de San Lorenzo, tenían un auditorio que no usaban, abandonado ahí, y les dijimos si nos los podían alquilar y prestar, y casi nos los prestaron con una cuota muy baja. Tuvimos que llegar, limpiar baños y todo estaba tan abandonado, pero ahí nos reunimos en esas calles de San Lorenzo. Y después llegamos a este lugar donde ya era o es propiedad de Amistad Cristiana. Ese es el porqué. Nos constituimos como asociación civil. Nos constituimos en el año de 1980. Nos constituimos legalmente porque teníamos que tener un respaldo legal para todo lo que estábamos haciendo, pero nunca como una religión, sino como una asociación civil, para seguir compartiendo esa experiencia viva. No una religión, sino algo que todos los días Jesús habla en nuestras vidas. Por eso es lo que queríamos, porque religión ya la teníamos y no había hecho ningún efecto en nuestras vidas. Yo era tan religiosa, Idilio de ninguna religión, y los dos estábamos igual de fritos. Pero cuando venimos al Jesús y lo conocimos,
cambió toda nuestra vida, llenó todo nuestro ser, cada molécula, cada poro de nuestro cuerpo fue lleno de su presencia, y eso fue lo que cambió nuestras vidas. Pero esta visión que se ve tan fácil el día de hoy, donde ya hay cantidad de grupos como asociación civil, ahora lo vemos hacia atrás. Fue tan peleada por el enemigo, pues más o menos en 1975, fíjese cuántos, ya es una historia, ¿verdad? El hermano Fernando Nieto, que fue el que nos llevó a Cristo, es el paciente que nos llevó a Cristo, él fue expulsado de México, porque él era un ministro, era un misionero de las Asambleas de Dios, una denominación evangélica, y él estaba haciendo aquí trabajo religioso o proselitismo religioso, lo cual por supuesto está prohibido a un extranjero en México, y fue sacado por gobernación de un momento a otro. De la noche a la mañana nos quedamos sin líder. Solo se quedó su esposa unos meses más, eso fue como por el mes de mayo, y quedaba nada más junio y julio para terminar la escuela de los niños. Le permitieron las autoridades quedarse a la esposa para después salir. Entonces él se comunicaba con la esposa, y ya para cuando se llegaba el día en que ella tenía que irse a reunir con él, nos dieron la noticia que ahora el grupo iba a venir un pastor, el cual se iba a hacer cargo de nosotros para ayudarnos en seguir adelante con el grupo. Una vez más, mis queridos, Dios guardando su visión, la visión por la cual nos había levantado como asociación civil. Porque aún nosotros todavía no sabíamos nada de nada. Teníamos acaso un año y meses de convertido. No sabíamos nada en cuanto a la obra de Dios. Pero sorprendentemente nos encontramos diciéndole que no queríamos que nos dejara ningún pastor, que no sabía qué íbamos a hacer, qué iba a hacer Dios con nosotros, pero no queríamos que nos dejara un pastor. Bueno, eso cimbró un poquito las relaciones, él se molestó un poco e incluso se rompió un poquito la comunión hasta más adelante, como ya lo vieron, hace poco vino también otra vez. Pero así continuamos adelante. Y por supuesto, como la obra es de Dios, Dios mandó a diferentes personas que nos ayudaran a lo largo de los años, como el hermano Luis Torres Márquez, un hermano que era todo un teólogo, era un hermano grande, ya soltero, que nos enseñó tanto, tenía tanto que enseñarnos. Claro que los que llegaban nuevos se dormían porque era profundísimo, pero los que teníamos hambre y sed nos queríamos comer y más de él. El hermano Luis Torres Márquez, que ya está con el Señor. El hermano Buen Myers, que estuvo muchos años con nosotros enseñándonos a dar. Su evangelio completo es el que si no das no eres cristiano, y nos ayudó tanto también. El señor Rolando Gutiérrez, un gran pastor de una denominación también, que nos acogió, gracias a Dios, porque sabíamos que teníamos que congregarnos los domingos, porque el grupo siempre empezó el miércoles en la casa, pero teníamos que congregarnos a un lugar, porque cuando se fue el hermano Nieto, pues nos quedamos volando, y fue en esta iglesia donde nos acogieron. Ellos pensaban que nos íbamos a quedar, pero Dios tenía sus propósitos. Cuando fue el tiempo que Dios nos marcó para empezar los domingos la obra, entonces fue cuando pasamos al Piamonte. Es cuando le dimos las gracias al pastor Rolando Gutiérrez, que también ya está con el Señor. El hermano Ford Wilson, que todavía está vivo, gracias a Dios, cuánto nos enseñó. El hermano Tomás Rasmussen, que fue el que empezó Amistad Cristiana Santo Domingo, donde está Carlos Martínez. El hermano Carol Thompson, que muchos de ustedes conocen. El hermano Pablo Finkenbader, que fue el que nos llevó a Cristo en esa noche gloriosa donde nos dio el mensaje de la salvación. El hermano John Garlo, que ya está con el Señor, que los nombramos los padres de la fe, donde tuvimos todos juntos esa celebración hace unos 5 años. Y muchos más que ustedes ya que cada domingo, cada congreso, siempre están aquí ministrando. Fue así que continuamos. Por supuesto, Dios marcando cada etapa. Otro énfasis que Dios marcó es la enseñanza. La enseñanza
pues al estar tantos años sin alimento espiritual, muriéndonos espiritualmente de hambre, teníamos una hambre inmensa de aprender. Y no nada más leíamos la Biblia, sino como Jeremías dice, nos las comíamos, nos las devorábamos. Y gracias a Dios, el hermano Nieto, el que estuvo con nosotros casi 2 años, se cambió a vivir abajo del consultorio. Tenía su oficina arriba junto a uno de nuestros consultorios. Así se imagina, teníamos un maestro de 24 horas al día. Le preguntábamos todo, ¿y qué dice aquí? ¿Qué fue allá? Cuando no había paciente, estábamos con él enseñando en un curso intensivo, sabiendo que más adelante el Señor solo iba a llevar tan rápido, pero tanto nos estaba enseñando. Él era un maestro de la palabra. Eso marcó también muchas de las cosas que se hicieron en amistad. Él es maestro de profecía bíblica. ¿Y cuál que fue el primer libro que estudiamos recién convertidos? Apocalipsis, fíjense nomás, con la profecía y todas esas cosas. Bueno, pero estábamos estudiando las 24 horas. También teníamos nuestro consultorio, somos dentistas, y teníamos la sala de espera, y teníamos una mesa redonda en la sala de espera, donde como siempre teníamos revistas y todo lo que hay en un consultorio, ¿verdad? Bueno, dependiendo de la calidad moral, ética, educacional del doctor, ¿verdad? Encuentras lo que hay en la sala de espera. Bueno, cambiamos entonces todas esas revistas y todo eso, y pusimos libros cristianos, libros de testimonio, libros fáciles, no grandes tomos, y ahí estaban los pacientes, y llegaron y se espantaban un poquito y daban vuelta a la mesa y medio le abrían el libro, le cerraban, lo tocaban, lo dejaban, pero cuando algunos se atrevían a empezar, se picaban leyendo, y algunos nos pedían que se los prestáramos, otros que se los vendiéramos, otros que se los regaláramos, y otros no nos los pedían, pero se desaparecían. Pero ahí, mis queridos, ahí también fue Dios empezando la librería. Ahí empezó la librería, porque eran tantos los libros, regalábamos a todo el mundo. Bueno, tanta cosa que después empezamos a pedir directamente de la casa matriz de Estados Unidos para llevarnos tantos libros. Y ahí empezó también la librería en nosotros. Otra cosa que marcó Amistad Cristiana fue que al cambiarnos en este lugar, había sido una escuela, como ven toda esa sala de allá, estaba desde entonces, siempre había sido una escuela. Entonces Dios nos marcó, por si ya es una escuela, ¿por qué no seguimos haciendo una escuela? Y bueno, y también empezamos con el Instituto Bíblico, sabiendo la importancia que tiene la enseñanza bíblica en nuestras vidas. Así que, pero empezamos la escuela, ¿por qué? Pues porque estaba la escuela, y porque era escuela, y pues vamos a empezar una escuela. Porque no teníamos la visión nosotros, pero ¿saben quién la tenía? Dios. Dios sabía que necesitábamos hacer una escuela, porque esa era la visión que Él tenía que llevar a cabo, lo cual fuimos descubriendo muchos años después, cuando Dios hizo traer a un hombre que es un apóstol de la educación, y Él nos dijo, y nos tomó aparte a Idilio y a mí, nos dijo: yo oigo que ustedes dicen México para Cristo, y que México una nación cristiana. Yo les digo, la única manera que lo van a lograr es por medio de la escuela. La escuela cristiana es vital. Cada grupo cristiano debería de tener una escuela, y entonces sí podríamos cambiar México para Cristo. Es fácil de entender, ahora lo vemos fácil. En donde en la escuela que traen los domingos ustedes, la bíblica que traen sus niñitos, 1 hora a la semana, y eso cuando los traen todos los domingos, pero que faltan y que ya no vinieron, menos. Pero en la escuela cristiana, 5, 6, 7 horas diarias con la palabra de Dios. Un colegio orado, un colegio con los maestros cristianos, con su espíritu nacido de nuevo. Eso es la visión que Dios nos había dado. Así que hasta ese momento no habíamos tenido esa visión, pero desde ese momento nos metimos fuertemente a la visión
de la escuela cristiana, en viendo el potencial que Dios tenía ahí también, que ha sido tan poco comprendido, ni aún siquiera por los padres que tienen a sus niños en la escuela, porque no saben. Satanás roba esa visión tremendamente, porque preferimos tenerlos en un quién sabe qué nombre de la escuela, aunque sean hijos del diablo, porque si no han nacido de Dios, no tienen su espíritu renacido. Pero bueno, eso es lo que nos marcó Dios para llevar a cabo. Al igual que el instituto bíblico, aunque sabíamos que eso sí sabíamos la importancia de la preparación, no nos habíamos percatado, mis queridos, de lo que Dios estaba haciendo en el instituto bíblico, de la influencia tan grande de las personas que han sido preparadas ahí y que han sido egresados llevando esa visión. En donde no nos habíamos dado cuenta de todo lo que Dios había hecho, hasta que vino de Argentina el hermano Juan Balistrieri, que conocieron ustedes hace poco, vino, y eso fue hace unos 5 años, que al igual que el doctor Petri nos dijo, nos tomó aparte y nos dijo: ustedes ni siquiera saben el alcance que ha tenido Cristo para las naciones en Argentina. Nos habló de que no solo había sido transformada y tocada a los 2 pastores de Córdoba, donde está el instituto bíblico, sino nos dijo con sus palabras: le puedo asegurar que toda Argentina fue tocada por Cristo para las naciones. No nos pueden dejar, tienen que retomar la visión, porque para ese tiempo ya se había acabado la visión de Cristo para las naciones argentinas. Muchos años se perdió, el líder perdió la visión, se fue por otros caminos. Sepa Dios, el caso que dijimos, Cristo para las naciones de Argentina, se acabó. Ya se cierra ese capítulo y vamos, eso es lo que dijimos nosotros. Pero Dios dijo: lo que yo he empezado en amistad no se acaba. Y nos dijo por medio de este Juan, nos dijo: ustedes tienen que retomar la visión, no nos pueden dejar así. Y fue que entonces retomamos la visión. Y ustedes saben, mandamos a la familia Lucy, fue ella enviado, y ahora están allá trabajando y retomando la visión y haciendo la obra que Dios nos encomendó allá. Otra cosa, que desde que estábamos en la casa, y todavía éramos unos cuantos, mandamos a una familia mexicana de ascendencia alemana como misioneros. Nosotros no sabíamos nada de misiones, pero los mandamos. Por muchos años los sostuvimos, 15, 20 años. No supimos ni cómo, como no sabíamos, pues nada más les mandábamos. Y poco a poco la visión se perdió, se quedaron allá, se casaron, sus hijos, sepa Dios por dónde andan. Pero mucho tiempo los estuvimos sosteniendo. ¿Por qué? Porque Dios nos estaba marcando lo que sería el día de hoy, donde tenemos tantos misioneros el día de hoy en tantos países, y que muy pronto, y esta es la noticia aún para Kerry que no lo sabe, qué casualidad de Dios, qué casualidad, mi querida Lola, que estás aquí. Qué casualidad que Connie está aquí. Qué casualidad que Martín y Ana María están aquí. Qué casualidad que José están aquí. De Mauritania, de Marruecos, de China, de España. Están aquí por su descanso de tantos años estar en el campo misionero. Pero ¿saben por qué los trajo Dios? A todos. Para que los reenviemos, pero con la misión, con la visión y la misión de amistad cristiana para el mundo. Porque hasta allá tendrá que llegar la visión de amistad cristiana para el mundo. Dios, mis queridos, levantó amistad cristiana. Esos estamos segurísimos. Una señal de eso, hace poquito Dios nos los dio. Fue el grupo de La Paz, Baja California Sur. Un grupo que se levantó hace más de 20 años
con el nombre de Amistad Cristiana avalado, íbamos, era una comunión tremenda. Dios hizo grandes cosas. Se levantó bajo nuestra cobertura, pero que por diferentes fallas, desgraciadamente, de líder, se tuvo que acabar, se tuvo que quitar. ¿Y sabe qué pensamos? Pensamos nosotros que ese capítulo de Amistad Cristiana, La Paz, se cerraba. No, se acabó. Falló otra vez el líder por segunda vez, pues ya, se acabó, se cerró. Pero eso dijimos nosotros, pero Dios tenía otra cosa. Sin saber nosotros ni una palabra, un hermano de la congregación que tomaba parte en la alabanza, se había congregado con el grupo por mucho tiempo, con este líder que falló. Pero al estar finiquitando la asociación, porque era legal, estaban finiquitándola porque ya el líder se iba a quitar, entonces ya se acababa, estaban todos los socios, como toda asociación legal se tiene que hacer, y estaba ahí Dios hablándole a este hermano, diciendo: tú te tienes que hacer cargo de esto, porque esto no se va a acabar. El hacerse cargo de esto, ¿qué cree que era necesario? Se debían, como se había dejado todo, por la falla de este líder se había dejado todo, había una deuda tremenda de impuestos, porque óigalo bien, asociación civil legalmente constituida, tenemos que pagar un dineral de impuestos, porque hay que pagar el precio por la visión que Dios nos ha dado. Entonces era una deuda de más de 160,000 pesos, y Dios hablándole a este hermano por dentro: tú te tienes que hacer cargo. Y era hacerse cargo también de la deuda para pagar y sanear el nombre de Amistad Cristiana. Entonces él, con el valor que nos platicaba después, con todo el valor que Dios le dio, le dijo al líder: ¿tú te quieres quedar o te quieres hacer cargo de esto? No, pues ya ni podía, ni debía, ni podía. El otro dijo que tampoco, y entonces él dijo: pues si ninguno de ustedes quieren, yo me hago cargo. En ese momento él dijo: no tenía ni un quinto siquiera para pagar el dineral de impuestos, pero Dios le estaba avalando. Se sorprendieron de que él se quedara con la asociación. Dios, de una manera sobrenatural, le suplió todo el dineral que tenía que ser pagado de impuestos, para dejar bien limpio, como nos lo dijo, el nombre de Amistad Cristiana. Todo esto sin decirnos una sola palabra a nosotros, porque él quería venir a vernos hasta que todo estuviera arreglado. Así que cuando vino, nos presentó todo pagado, todo arreglado, todo limpio, todo en orden, y sobre todo nos mostró con la palabra todos los versículos que Dios le había dado, donde Dios le hablaba que él tenía que hacerse cargo con esto. No tuvimos más que reconocer que era Dios, que a nosotros, mis queridos, nos estaba diciendo: Amistad Cristiana no se puede acabar. En ningún lado se va a acabar, porque yo estoy ahí. Dios nos los estaba diciendo por esta situación de Amistad Cristiana La Paz. Y nos estaba diciendo: la obra es mía, yo la cuido y permanecerá hasta que yo venga. No tuvimos más que reconocer eso, y le dimos tantas gracias a Dios por habernos dicho esto en nuestras vidas. Así que, por eso, sabemos claramente cuando Dios nos habla, mis queridos. Seguramente. Por eso llegamos hasta este día, donde desde hace unos 3 años el Señor empezó a impresionar a Idilio que era necesario preparar su testamento, tanto material como espiritual. No porque nos vayamos a morir, no. Todavía tenemos doctor Pardillo para rato. No. Primero Dios. Ahora que vino el hermano Castelazo, ya le dio la orden, así que él la tiene que cumplir. Le dijo al doctor: doctor, prohibido morirse.
Así le dijo, así que ya lo tiene que cumplir. No porque estuviéramos pensando, pero sí porque Dios nos está impresionando para dejar todo como debe de estar ahora la nueva etapa de lo que Dios quiere hacer en Amistad Cristiana. Así que Él a principio de este año nos enfatizó más fuertemente, en donde nos dijo la manera en como ahora, de aquí en adelante, tenía que manejarse Amistad Cristiana. Nos marcó claramente que ya no podría ser dirigido por una sola persona como estaba hasta ese momento, sino que teníamos que retomar la responsabilidad general, Idilio y yo, pero formar un consejo con todos nuestros hijos para dejar bien establecido que la obra es de Dios, mis queridos, que nadie puede tocar la obra de Dios y que la visión que Él nos dio tendría que seguir hasta que Él viniera. Fue así que le hicimos saber a todos nuestros hijos, aprovechando este año, los 50 años de matrimonio, ¿se acuerdan? En abril, unas semanas antes, en Semana Santa precisamente, tomamos esos días para irnos toda la familia, hijos, yernos, nueras, nietos, todos para tener este tiempo de compañerismo, de convivencia y para decirles lo que Dios nos estaba marcando para seguir adelante. La cita que nos dio fue Lucas 22 del 25 al 30. Y así los sentamos a todos en un círculo y con la mano casi señalando a cada uno de ellos, les dijimos esta palabra que Dios nos había dado. Dice, Jesús les dijo, en Lucas 22 del 25 al 30, Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los vimos a cada uno de ellos. 40 años tiene amistad. Ellos eran muy chicos entonces. La mayor tenía como, bueno, mejor no digo porque si no sacan las cuentas de la edad, ¿no? Aquí está ella y no quiero. Pero muy chico. Todas y todos ellos pagaron el precio de compartir a sus padres con mucha gente, de quedarse solos, y nunca renegaron de la obra, jamás. Al contrario, ustedes son testigos que todos ellos trabajan en la obra voluntariamente y todos están sirviéndoles en muchas áreas, voluntariamente. Ninguno se amargó y dijo, ¿por qué mis papás y por qué la obra? Todos están ahí trabajando para la obra. Ellos han estado con nosotros en nuestras pruebas. Ellos también, no es, alguien ha dicho, pues es dedazo o es herencia. No, mis queridos, la unción no se hereda. La unción tiene que venir directo de Dios para cada vida. Y gracias a Dios, cada uno de ellos ha tenido su llamado personal y su unción personal, que algunos de ustedes o la mayoría puede testificar, como cuando han compartido aquí, porque todos Dios le ha dado esa unción.
para compartir. Dios ha estado respondiendo y ha estado avalando. Entonces no es dedazo, es unción de Dios. Y le damos gracias a Dios porque desde que nos llamó como familias. Esta porción de la escritura que leí es cuando Jesús precisamente estaba dando sus últimas instrucciones, porque Él se iba a ir y tenía que dejar bien establecido cuál era el énfasis que tenía que ser los que sirvieran en la obra de Dios. Y puso el énfasis en 2 palabras y se los dijimos a todos, a cada uno de ellos: la humildad y el servicio. Cuando se nos olvida eso, perdemos el rumbo. La humildad y el servicio serían una característica distintiva para los que servimos en este lugar. Jesús dice que Él mismo nos había puesto el ejemplo y nosotros les dijimos: esperamos que también nosotros se los hayamos puesto, igual que se los decimos ahora a ustedes. Esto, mis queridos, no fue entendido por el licenciado Nahum y decidió separarse, lo cual por supuesto nos causó mucho dolor, pero con la seguridad de que es Dios el que nos está perdón, yo le dije al Señor: no me dejes llorar, por favor. Sí, porque no, esto es algo de Dios, no es algo sentimental, mis queridos. Con la seguridad que es Dios que nos está guiando para hacerlo, solo esperando que el Señor les haga ver a ellos esta verdad, y así todos juntos volvamos al plan original de Dios con respecto a nuestra familia. Pero gracias a Dios, Él está preparando a su iglesia, mis queridos, porque esta es preparación para todos nosotros. Está preparando a su iglesia para ser esa novia sin mancha y sin arruga, para el gran día de su venida, cuando se lleve a cabo las bodas del Cordero, y entonces sea Él el que nos sirva a todos. Así que, mis queridos, tienen que tener la plena seguridad que Dios lleva esta obra y que la base y el fundamento, la roca inamovible, es el Señor Jesucristo, y que Él la lleva y Él la guía y Él la seguirá adelante. Y que será una realidad. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15, donde dice Pablo: si me retraso, sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Eso es lo que queremos ser cada uno de nosotros. Este es el mensaje que Dios quiere darnos. Y como amistad tiene 3 pilares que ya sabemos que era: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que has enviado. Esos 3 pilares: el conocer, el vivir, porque sin vivencia el conocimiento se vuelve religión. El vivir y el compartir y el testificar. Los 3 pilares en los cuales nos moveremos de aquí para adelante en esta visión que Dios renovadamente estamos tomando. Y por eso siempre en todas nuestras reuniones
haremos llamado. Hacemos un llamado a aquellas personas que están por la primera vez. Han oído una historia que a lo mejor no les dice mucho a ustedes, pero Dios quiere escribir ahora la historia de su vida, ya no de amistad, sino de su propia vida. Este es el día en que usted puede empezar su historia. El mundo se marcó con antes y después de Cristo. Aunque no crean en Cristo, el día que escriben la fecha, 23 de diciembre del 2012, después de Cristo, está marcando. Cristo marcó la historia antes y después de Cristo. Pero ustedes que están por la primera vez, pues tienen la oportunidad de marcar su antes y después de Cristo. El día de hoy usted tiene la oportunidad de abrirle su corazón a Cristo, de decirle: entra a mi vida, toma todo lo que soy, como aquel día bendito en el que el doctor y yo hicimos esta oración. Te da la oportunidad de entrar a formar parte de la familia de Dios. Y este día abrirás la puerta de tu corazón y Jesús nacerá en ti, y será tu primera Navidad en toda la extensión de la palabra. Así que yo te voy a hacer esta invitación, tú que estás por la primera vez. Si quieres abrir tu corazón a Jesús y decirle: entra Jesús, te necesito. Nada más quiero que me levante su mano para saber por quién voy a orar. Si quieres recibir, gracias, gracias, Dios te bendiga, gracias, gracias, gracias. Allá arriba también, acá, sí, gracias, gracias, gracias. Póngase de pie mejor, por favor, porque no las veo desde aquí para llevarlas en una oración. Usted que levantó su mano, póngase de pie. El día más, yo me identifico tanto, mi corazón latía a 5,000 ese día, porque decía: te necesito, Dios, quiero conocerte, quiero tener este encuentro personal contigo. Eso es lo que va a hacer Jesús este día. Sabe toda tu necesidad, sabe todo acerca de sí, sabe que vendrías este día, que te traerían. Las personas que están junto a ti están felicísimas, porque también tuvimos nuestro día nosotros. Así que te voy a pedir que repitas conmigo, y si tú estás ahí pensándolo, no lo pienses. Es la vida de Dios que te la ofrece en este día, la verdadera vida, porque hasta ahora nada más existías, pero esa verdadera vida. Y yo quiero que repitamos en voz alta, ustedes que están de pie especialmente, y los de la sala de video, y aquellos que nos vean por internet también, póngase de pie y repita conmigo: Señor Jesucristo, te doy gracias, porque este día te abro mi corazón. Entra Jesús, toma todo lo que soy, te necesito. Perdona mis pecados, sé que te he ofendido, me arrepiento, Señor. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque moriste por mí y me diste la vida eterna. Gracias, Jesús. Amén y amén. No queremos que se siente, sino queremos darle una bienvenida, queremos abrazarle, queremos decirle cuán importante es para nosotros que esté aquí. Y yo le voy a pedir que por favor pase. Allá hay un letrero que dice bienvenido. Mire, a su mano derecha hay un letrero que dice bienvenido. Pase por favor en este momento, pasen. Y vamos a pedirles allá, porque les van a dar una porción de las escrituras, van a orar por ustedes y vamos a gozarnos con ustedes. Y los que nos quedamos aquí, yo quiero pedirle al doctor Idilio Pardillo, a mi esposo. Ya hace tiempo que no lo tenemos aquí, pero vamos a pedirle que venga, porque quiero que nos bendiga también, y quiero que juntos podamos bendecirles. Él dice que no quiere compartir porque ya no ve bien, pero pues aunque no vea, tiene mucho en el corazón que necesitamos oír. Amén. Antes de orar por cada uno de ustedes y por la bendición
de lo que Dios nos ha dado, nos ha revelado, nos ha llamado, nos ha enseñado. En estos años atrás en que, bueno, sí me puse bien mal y yo no tenía problema con morirme, pero luego bueno, ya saben cómo me dijo el hermano. En realidad lo único bueno de todo eso es que Dios me hizo notar algo. Cada quien se tiene que morir hasta que Él diga. Y yo no me quiero morir sin que acabe todo lo que nos ha dado, y que a veces no lo sabemos todo para decirlo todo. Pero en 2, 3 años atrás, que no he estado muy bien, pues solamente he estado oyendo y medio leyendo la Biblia con una lupa, y qué manera de todo lo que se viene por delante desde ahorita. Y eso es lo que quisiéramos compartirles también, bueno, en el curso del tiempo que nos falte para que seamos o llamados a la presencia de Dios o Cristo venga, que ya está a las puertas, ya está cerca. Y yo tengo ahí todas las cosas que Jesucristo dio como señal a la iglesia. Todas las escrituras, o bueno, muchas escrituras que están allí, están para que nosotros no pasemos desapercibido el tiempo en que Jesucristo va a volver. No hay hora, no hay fecha, pero Él dijo, acuérdense y fíjense en estas señales. Esas señales ya están llevadas a cabo. Casi no falta nada para que todo eso se cumpla, y queremos hacérselo notar para que lo vea en la Biblia, porque no es ni visión ni algo, no, está escrito allí. Lo único es que es para este tiempo, es de ahorita hasta que Cristo venga. Y como ya está pronto, nosotros queremos decirles lo que, bueno, entre lo que mi esposa dijo y que es una verdad. Nosotros empezamos con Apocalipsis, aprender Apocalipsis. Claro, no entendimos nada. Apenas estábamos abriendo los ojos de haber nacido de nuevo. Pero así como empezamos, vamos a acabar. Porque el fin de todo está escrito. Y lo que sigue de todo lo que Dios tiene es para nosotros, es para la iglesia, es para los redimidos. Es el acontecimiento que está a las puertas. Cristo va a volver. Lo dijo hace 2000 años, y sus discípulos, bueno, le preguntaron tanto y Él nada más le dijo, va a haber señales. Pero 2000 años para nosotros es mucho tiempo. Ya no está como hace 2000 años. Cristo está a las puertas y va a ser una bendición. Por eso queremos orar, bendecirlos y estar apercibidos, sobrios por todo lo que se va a acontecer con nosotros. No va a venir por los judíos, ni va a venir por nadie más que no sea redimido por la sangre de Cristo. Padre, te doy muchas gracias, te damos muchas gracias. Bendecimos tu nombre por tu propósito para cada uno de nosotros, para el privilegio, Señor, de habernos dado la oportunidad de considerarte para tener vida, considerarte para conocer la verdad, considerarte, Señor, para continuar la eternidad contigo. Tu bendición reposa en nosotros y danos, por amor a Jesucristo, lo suficiente, todo lo que está en tu palabra para comprenderlo y para llevarlo a cabo. Nos sentimos dichosos y privilegiados por saber que cada vez que venimos es para saber de ti, para considerarte y para incluirnos en tu tiempo. Nuestro tiempo puede estar adelantado o atrasado, pero queremos vivir el tiempo tuyo, y lo tienes en tu palabra para cada uno de nosotros. Sea tu nombre bendito, nuestro gozo es cumplido con tu presencia. Amén.
Que Dios nos bendiga, pues. Así, feliz Navidad. Muchas gracias por habernos acompañado en la transmisión en vivo de amistadcristianamexico.com. Si es la primera ocasión que usted vio un mensaje de este tipo y quiere conocer de una manera personal a Jesucristo, lo invito a que llame al teléfono 91 83 06 70 o bien nos envíe un correo electrónico a contacto@amistadcristianamexico.com. Y si quiere adquirir esta u otras conferencias, solicítelas al correo videos@amistadcristianamexico.com. Que Dios le bendiga.